Hola amigos, el pastor José, una vez más aquí. Quiero darles la bienvenida a todos. Hoy vamos a tener nuestro devocional basado en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 20. Pero antes de entrar en el texto, quiero invitar como siempre a mi hija Jocelyn, quien va a tener una parte musical. Muy bien, amigos, gracias Jocelyn por esa maravillosa pieza musical. Así que los voy a invitar a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo número 20. Apocalipsis 3:20 dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los pasajes más maravillosos que encontramos en el libro de Apocalipsis acerca de Cristo y su iglesia. Hoy quisiera compartir con ustedes una historia acerca de una mujer que se le dijo que Cristo iba a venir a visitarla. Claro, la historia es ficticia, es decir, no es real, pero creo que nos ayuda a ilustrar el punto que encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 20 acerca de Jesús estando a la puerta y tocando la puerta. El día llegó y Jesús vino a la casa de esta mujer y comenzó a tocar la puerta. El problema fue que esta mujer estaba totalmente no preparada. Los sofás estaban llenos de ropa, el piso estaba sucio, los, ah, los
trastes no estaban lavados, la casa era un desastre. Así que ella, pues, lo que se dijo a sí mismo fue, ok, tengo que arreglar esto y después dejar entrar a Jesús. Así que comenzó y trató de arreglar la ropa, limpiar los sofás, limpiar el piso, lavar los platos, pero mientras más ella trataba de arreglar las cosas, más difícil era para ella arreglar cualquier cosa. Así que después de tratar y tratar y tratar, la pobre mujer llegó a un punto en el cual estaba completamente exhausta. Así que estaba extremadamente cansada y finalmente se rindió. Y dijo, bueno, ya no puedo hacer nada, voy a dejar entrar a Jesús. Finalmente abrió la puerta y dejó entrar a Jesús. Ella, un poco penada, ¿verdad? Trató de ver a la izquierda y ver a la derecha cómo estaba la casa. Y para sorpresa de ella, la casa estaba completamente arreglada. Y es que cuando Jesús entra y nuestra vida está desordenada, nuestra vida puede ordenarse. Y ese es un pensamiento clave que quiero que tengas en mente durante nuestro devocional de este día. Muy bien, ¿cuál era el problema de la iglesia en la Odisea? La iglesia tenía un problema, Cristo le presenta el problema, le explica el problema, le describe su situación, pero también Cristo le describe la solución y le hace una invitación. Así que vamos a describir el problema, vamos a presentar la solución y vamos a hacer entonces una invitación. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de la iglesia en la Odisea? Aquí está el problema. El problema es que la iglesia de la Odisea piensa algo acerca de ella que está en completa disonancia con lo que Cristo piensa acerca de ella. Son dos ideas totalmente contrastantes que no armonizan una y otra. No hay un balance entre las dos, pero más bien hay una disonancia. La idea que Cristo describe acerca de la iglesia de la Odisea es que la iglesia de la Odisea dice que ella es rica y que no tiene necesidad absolutamente de nada. Yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Es decir, la iglesia, los miembros de la iglesia de la Odisea pensaban que por sus riquezas que tenían, que era, era una iglesia eminentemente rica. El trasfondo histórico de la iglesia de la Odisea nos indica que esa región donde la iglesia de la Odisea estaba era una región eminentemente rica. Así que las gentes que asistían a la iglesia de la Odisea eran gentes eminentemente pudientes con respecto a su situación económica, su estatus social. Así que eran gentes importantes, eran desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la economía de la sociedad. Así, pero ellos se habían creado la idea de que porque tenían grandes riquezas, si tenían posesiones, si tenían estatus social, eso le garantizaba el estatus espiritual ante Dios. Y por eso ella dice, pues nosotros somos ricos y no tenemos necesidad absolutamente de nada. Así que Jesús critica a la iglesia en ese respecto. Ese es el problema número uno. Yo soy rico, no tengo necesidad absolutamente de nada. Eso es lo que la iglesia piensa de ella misma. O sea, tiene una autosuficiencia muy alta y tiene una autocomplacencia muy alto. Y son los problemas vitales que la iglesia de la Odisea tiene en eso, que tenía en esos momentos. Aquí está entonces la opinión de Jesús. La opinión de Jesús es completamente diferente. Pero, ok, pero tú no sabes que eres en el versículo número 17. Yo soy rico y enriquecido, no necesito nada. Y no conoces y no sabes que eres un cuitado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo. Así que esa es la opinión que Cristo tiene de la iglesia de la Odisea. Es una opinión completamente diferente a la opinión que la iglesia ha desarrollado de ella misma. Y esas opiniones están en una
disonancia, están en un desbalance, no se encuentran en el mismo nivel. Y es esa disonancia, es esa disonancia de opinión y que ha creado en la iglesia una disonancia espiritual que ha traído como resultado que la iglesia está tibia. Así que la disonancia espiritual entre creerse mucho y una autosuficiencia que es demasiado elevada y crea en la iglesia una disonancia espiritual que promueve y establece un estado de tibieza espiritual, desarrolla un estado de tibieza espiritual en el individuo y como tal en la iglesia. Y ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Es un problema que la iglesia piensa que ya es algo, pero Cristo piensa que es algo totalmente diferente. ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Cómo podemos solucionar esa disonancia espiritual en nuestras vidas? Muy bien, Jesús presenta la solución. Número uno, yo te aconsejo. Jesús le dice, yo te aconsejo. El problema de la iglesia de la Odisea es que estaba escuchando consejos equivocados. Habían personas en la iglesia de la Odisea en ese tiempo que estaban trayéndole el consejo equivocado a la iglesia y la iglesia estaba escuchando a ese tipo de personas. Personas que traían un consejo que estaba en completa disonancia con lo que la palabra de Dios explicaba y ordenaba. Y eso había creado y ayudado a desarrollar una tibieza espiritual en la iglesia. De manera que cuando los miembros de la iglesia escuchan el consejo equivocado y personas le traen el consejo equivocado a la iglesia, eso va a crear en la iglesia una disonancia espiritual. Y la disonancia espiritual va a traer como resultado una tibieza espiritual. Porque la disonancia espiritual no está en el mismo nivel, eh, en el mismo nivel que Dios está tratando de desarrollar y de establecer en la iglesia. El estado espiritual de la iglesia va a estar todo arriba y abajo y debe de ser corregido a través de escuchar el consejo apropiado, el consejo que Dios quiere que la iglesia y que nosotros escuchemos. Así que hay que prestarle atención al consejos que son apropiados, consejos que van a ayudarnos a no crear una disonancia espiritual en nuestras vidas que puede llevar como resultado que nosotros desarrollemos o que se cree en nosotros una tibieza espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso. La segunda solución que Cristo trae a la iglesia es que la iglesia debe de comprar. La iglesia debe comprar oro afinado en fuego y vestiduras blancas. Así que estas son vestiduras blancas, por ejemplo, es una necesidad básica del individuo. El individuo necesita vestiduras, pero las vestiduras que esta iglesia necesita son vestiduras blancas, lo cual es un símbolo de haber realmente experimentado la salvación de Cristo y haber experimentado la presencia de Cristo en sus vidas y haber estado viviendo a Cristo en sus propias vidas. Así que esta iglesia necesita comprar. Había estado comprando las cosas equivocadas, había estado siendo enfocada en cosas que no eran del cielo y estaban enfocadas la iglesia estaba enfocada en acumular cosas terrenales, pero Cristo está tratando de cambiar el foco que la iglesia ha desarrollado a través de desarrollar una tibieza espiritual. Cuando uno está tibio espiritual, uno va al mercado equivocado y por lo tanto compra las cosas equivocadas. Y Cristo está tratando de restaurar a la iglesia y decirle, mira, yo quiero que vengan a mí porque yo les puedo dar y proveer las cosas que realmente ustedes necesitan. Esa es la resolución número dos. Solución número tres.
Y es que la iglesia necesita arrepentirse, es decir, necesita cambiar de dirección. La iglesia en esta condición espiritual en la cual la iglesia se encuentra, es una condición espiritual que está llevando a Cristo a vomitarla de su boca, a rechazarla. Y la tibieza espiritual, cuando se prolonga en nuestra vida, corremos el riesgo de llegar a un estado en el cual el juicio de Dios es lo que va a venir ah, eh, eh, y nos va a tocar debido a nuestra condición espiritual. Así que tenemos que ser cuidadosos en eso. Debemos de arrepentirnos, debemos de cambiar de dirección y ir a donde Cristo está y no a donde podemos ser, a donde nuestra condición espiritual puede ser prolongada, a donde nuestra condición de tibieza puede ser prolongada. Quisiera llamar su atención finalmente, ya para concluir este devocional, a la idea de que Cristo está en la iglesia. Y es interesante que la figura la cual describe a Cristo como parado en la puerta, llamando para que lo dejen entrar. Y esto es una idea interesantísima, porque la tibieza espiritual que la iglesia de la Odisea estaba experimentando llevó como resultado la expulsión de Cristo de la iglesia. La iglesia empujó y empujó y empujó de tal manera a Cristo de la iglesia que Cristo está parado fuera de la iglesia. Está a la puerta, pero está afuera. Hay veces nuestras condiciones espirituales son tan deprimentes, aun cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero vivimos en una tibieza espiritual y en una práctica espiritual que está, que está disonante con respecto a los principios bíblicos, con respecto a la palabra de Dios. Y eso puede llevar como resultado que Cristo sea empujado fuera de la iglesia. Y la figura de la iglesia en la Odisea es una ilustración extraordinaria acerca de esa condición espiritual. La iglesia está tan tibia y ha cultivado tanto una tibieza espiritual que Cristo está fuera de la iglesia completamente. Pero aún Cristo no se va definitivamente, permanece cerca de la iglesia, está allí y está tocando y tocando y tocando con la esperanza de que alguien le escuche, abra la puerta y lo deje entrar. Mis queridos amigos y mis queridas amigas, yo quisiera invitarte en este día a que tú le abras la puerta a Cristo Jesús. Quizás Él está tocando a tu puerta hoy, allí donde tú estás. Quiero invitarte a que tomes la acción y abras la puerta y le dejes entrar. Y una vez que nosotros le dejamos entrar a Cristo en nuestras vidas, en nuestras iglesias van a ser mejores iglesias. Vamos a salir de esa tibieza espiritual. Vamos a salir de esa disonancia espiritual en donde nosotros tenemos una opinión de nuestra vida espiritual que es completamente diferente a la opinión espiritual que Cristo tiene de nosotros mismos y de la iglesia. Así que deja que Cristo entre a tu vida. Deja que Cristo entre a la iglesia y se va a solucionar nuestra frialdad espiritual.